Buenos días, jóvenes. Mil disculpas por la demora. He tenido algunos problemas con la computadora, pero ahora ya comenzamos. Bien. ¿Quién? A ver, Álvaro, Erika Mamani, por favor, tiene la palabra. ¿Qué hemos avanzado ayer, Erika? Buenos días, doctorita. No sé si se me escucha. La escucho, ahora espero verla. Sí, un momentito, doctorita, está cargando. ¿Está cargando o está revisando sus apuntes? Ay, Erika, ¿cuándo aprenderán a estudiar los jóvenes con tiempo? Nunca. Ahora sí, doctorita. Ya, la escuchamos. Bueno, ayer habíamos hablado sobre los procesos cautelares, ¿no? Que usted nos decía que, bueno, que el proceso cautelar en sí es una pretensión interpuesta por el actor antes o durante la tramitación del proceso principal. Bueno, además de eso también nos había mencionado de que de las características, ¿no?, que esta tenía, que eran 4, que era la variabilidad, que era la instrumentalidad, la provisionalidad y la proporcionalidad. Después nos había dicho de que... No, Erika, déjalo ahí porque está leyendo y el... A ver, ¿cuál es la finalidad de esto? De que ustedes estudien antes y puedan responder las preguntas para que eso les ayude en el examen, porque la información es bastante amplia y lamentablemente los universitarios reprueban esta materia, reprueban con bastante facilidad. Entonces, déjelo ahí. Vamos a preguntar a otro estudiante. Por favor, les pido que estudien, ya que estudien. No quiero que haya reprobados este semestre. No es esa la finalidad, ya, pero es importante que ustedes también pongan de su parte. No ponen de su parte y luego, bueno, tengo que estar presentando informes del por qué hay el número de reprobados. Por favor, jóvenes, estudien, esmérense, es para su profesión. Ustedes van a vivir de eso, ¿ya? Van a vivir de eso. Entonces, tienen que esmerarse, tienen que dedicarse, estudien. Yo creo que no les cuesta nada, unos, no sé, la noche, a eso de las 9, darle una leidita de todo lo que hemos avanzado para que se les quede. Inclusive podrían hacer resúmenes y esos resúmenes les va a ayudar. Es fundamental, es necesario. Para que luego no estén pasando cursos de invierno, cursos de verano, cambiando de turno o pasando clase en la noche y en la mañana. Eso también les se perjudican ustedes. Por favor, estudien. Es importante de que estudien, ya estudien, esmérense. Esta materia, reitero, no es sencilla, no es. ¿Para qué les voy a hablar? Les voy a decir, sí, es fácil, ustedes van a poder. No, son varios trámites que deben conocer y si lamentablemente no están asimilando ahora que el primer parcial va a ser sencillo, porque no hay muchos procesos, ¿qué vamos a hacer en el examen final? ¿O qué vamos a hacer en el segundo y tercer parcial? Ya, a ver, le hago la misma pregunta a Elba. Jocelyn, que hace tiempo no la veo en clases. Jocelyn. Doctorita, buenos días. Buenos días, la escuchamos. ¿Qué hemos avanzado ayer?
Doctorita, no he revisado mis apuntes. Ayer estaba distraída. Ya, gracias. La misma, por favor, a ver a quién pregunto ahora. Ah, Rebeca, Paola, Ángel. Ángela pasa. Efra, Neiva tiene la palabra. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, el anterior revisé la clase, creo que me llamó y no sé si no me aparecía en clase, pero estaba en clase. Bueno, cuando les llamo y no me contestan, no tienen, bueno, pierden la semana en esa parte, pierden participación en esa semana, Neiva. Tienen que estar atentos. Tienen que estar atentos porque siempre, supuestamente ustedes están sentados hora y media, ¿no es cierto?, frente a la computadora, entonces tienen que estar atentos si es que les llama, no me acuerdo. La verdad es que para qué le voy a decir, no me acuerdo. Pero si ha sido así, ha perdido. Ya. La escuchamos, Neiva. ¿Me puede ver, doctora? Sí, la veo, gracias. Ya. Bueno, doctora, estábamos continuando con el tema que ayer estábamos acabando, ¿no? Donde nos mencionaba en la exhibición también los documentos privados. Nos decía que nos decía que no tienen que ser protocolizados, ¿no? Estos documentos. Y pues esto se tiene que hacer la solicitud. Em, sí, no tienen que ser protocolizados. Por ejemplo, no tienen que estar archivados tampoco. Em, Esto lo pueden pedir ya sea los herederos o los legatarios, porque tienen ese derecho, ¿no? Para pedir esa pretensión. También que nos indicaba la diferencia de la exhibición de muebles y la exhibición de documentos, y nos decía que en la exhibición de muebles, si la parte no lo exhibe el mueble, se tiene como, ¿cómo era? Se considera existentes en el mismo, se consideran existentes en el mismo término que la otra parte lo ha dicho, ¿no? Ya sea nuevo o usado y en el estado en el que esté. Y en la exhibición de documentos, si no se da por existentes estos, ¿no? Sino que concluye el proceso y em, concluye este trámite, más bien dicho, doctora. Eso también hemos pasado a las Ya, diligencias. no lea. A ver, le hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo el trámite, a ver, explique el trámite de la declaración jurada anticipada? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? Ya, la declaración jurada anticipada primero se tiene que citar a la persona, ¿no? Porque el juez tiene que citar a la persona para que se apersone, tiene que emplazarlo porque se va a fijar día y hora para que esa persona venga y se pueda declarar, ¿no? No tiene que, eh, no tiene que. ¿Doctora, me escucha? ¿Lo ha apagado su micrófono, Neiva? No, doctora, no sé Sí, qué lo ha pasa con apagado. De verdad. Acabo de ver y está apagado bueno, estaba apagado su micrófono. Ya. ya, es que Rapidito, ¿cuál es el trámite? ya, bueno, es principalmente también para reconocimiento de firmas o rúbricas. No, Neiva, estamos yéndonos a otro lado. Le he pedido de que señale el trámite para la declaración jurada anticipada.
Eso, por favor. Ya, entonces, sí, otra vez te confundo. Bueno, se cita y se empieza esta persona. El abogado tiene que realizar las preguntas, pero no tiene No, 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 que... ese no es el trámite. Usted está saltando muy rápido. Ya, gracias, Neiva. Eso es todo. Paso con Dayana Chávez, lo mismo. Trámite para solicitar la declaración jurada anticipada, por favor. Dayana Chávez no está. Bien, paso con Efraín, por favor, Efraín. Desde la próxima clase vamos a cambiar la hermenéutica. Claro, el próximo miércoles, el próximo martes van a dar un control de lectura, ¿verdad? Ya. Entonces, a partir del próximo miércoles, el que desee participar va a levantar la mano, porque realmente perdemos valiosos minutos. Bien, ya, lo dejaremos ahí, jóvenes, parece que no han estudiado, lo dejaremos ahí y avanzaremos materia. Bien. Hoy día nadie tiene participación. O no sé si alguien quiere participar, pero se acuerda, todo lo que hemos avanzado tienen el espacio abierto. No sé si alguien quiere participar. Doctora. Por favor, ¿quién me habla? Álvaro le habla, doctora. Ah, Álvaro, tiene la palabra. Bueno, doctora, a ver la cámara. Si es con el temor de equivocar, doctora, creo que era el artículo 110, ¿no? O sea, que se tiene que hacer la solicitud Ya, de acuerdo a lo que establece perdón. Está bien. ¿Qué más? El artículo 110 del Código de Procedimiento Civil. Código procesal. Y antes de Perdón. procedimiento, Álvaro, continúe, por favor. Después se tiene que especificar, dijo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está requiriendo? O sea, ¿qué medida estamos buscando? O sea, la finalidad en sí, ¿no? De la solicitud en esta demanda de diligencia. Después, el juez había indicado que admite o rechaza. En el caso de que admita, se hablaba de la unilateralidad y la bilateralidad. Correcto. Ya, en este caso, Álvaro, en este caso específicamente de la aceptación de herencia, digo, de la declaración jurada anticipada, ¿va a haber la bilateralidad o va a ser unilateral? Bueno, usted explicaba que unilateral era cuando se hacía solo al solicitante, ¿no? Solo al solicitante se le hacía conocer, y la bilateralidad a ambas partes. Ya, en este caso... De la declaración jurada, doctora, se tendría que hacer de manera bilateral, ¿no? Eso, muy bien, de manera bilateral. Eso significa de que ¿qué debo hacer? Se la tiene que citar personalmente, ¿no? La parte contraria. Eso, bien, se tiene que citar y emplazar, ¿no es cierto? A quien preste esta su declaración. Correcto, muy bien, Álvaro. Ya, el día y la hora señalados, ¿qué se va a hacer? Antes, a ver, he presentado. Eso significa de que he presentado mi memorial. A ese memorial donde solicito esta medida, ¿qué debería haber acompañado? En sobre cerrado. En sobre cerrado se acompaña la declaración, se decía, ¿no? El día de ayer. El interrogatorio, Álvaro. El interrogatorio que el no juez lo va. De la declaración la voy Que a el juez tomar. lo va. El interrogatorio, correcto, sí. Que el juez, al momento citado, que en el momento citado de día y hora, el juez recién procede a abrir, ¿no? El sobre del interrogatorio. Eso es lo que habría explicado ayer. Ya. Y se recepcionan las preguntas, ¿no es cierto? Recepcionadas las preguntas, con eso concluye el acto. ¿Verdad? ¿Sí? Sí.
¿Qué otro? Le pregunto, ¿podré plantear, abogado del que se lo ha llamado a prestar la declaración, ¿podrá plantear alguna excepción o incidente? Nos decía, ¿no? Que si es que no se le habría notificado, tiene 5 días, No me nos decía. hable de no me hable de notificado, es citado. Ya, Oh, perdón. Si es que no se le hubiera citado, decía, no, si es que no se le ha citado, a partir de esa citación tiene 5 días para poder presentar. No, se está confundiendo. Se está confundiendo con lo que hemos visto ayer de medidas cautelares. Ya, se lo ha citado y se le ha emplazado para la declaración jurada anticipada. Bien, él ha prestado su declaración, todo eso. Ahora, cuando se lo cita, esta persona definitivamente va a pedir el asesoramiento de un profesional abogado, ¿no es verdad? Ya, ha ido a su oficina. Así es. ¿Usted podrá plantear algún incidente, alguna excepción o no? A ver, incidente o excepción. Sí. Si se le ha citado, no creo que se le podría plantear, no si está citado. ¿Seguro? Con el temor de equivocarnos, entonces si se le ha citado. No. Bueno, el fundamento que usted señala no es el correcto, porque ya en la norma se nos señala de que no podemos plantear ningún incidente ni ninguna excepción en ese tipo de trámites. Esto se va a tener que resolver se va a tener que plantear, mejor dicho, el incidente o la excepción en el proceso principal. Ahora, en este caso de la declaración jurada anticipada, desde luego que se tiene que citar, ya se le tiene que citar, porque caso contrario no podría llevarse adelante la actuación, ¿no es verdad? Bien. Gracias, Álvaro, está registrado, gracias gracias tiene participación. Gracias. Bien. Pasamos a ver las medidas cautelares genéricas y las medidas cautelares específicas. Cuando planteamos una medida cautelar de carácter genérica, debemos contar con los mismos requisitos que hablábamos el día de ayer. Debe existir la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. ¿Ya? Ese debe ser el fundamento. Peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho. Esas son las bases para plantear para solicitar una medida cautelar de carácter genérica. ¿En qué momento puedo hacer esta petición? Bueno, lo puedo hacer antes de la sustanciación del proceso o también durante la tramitación del proceso principal. Y cuando pido una medida cautelar de carácter específica se refiere a que está regulada en el Código Procesal Civil, ¿ya? La primera que tenemos es precisamente la anotación preventiva. Estoy segura de que Álvaro y algunos de ustedes que han hecho práctica en tribunales saben esto de la anotación preventiva. ¿Qué es? Bueno, es aquella inscripción que se hace de la demanda contenciosa sobre la partida, el asiento del registro público del bien inmueble o mueble. ¿Y cuál es la finalidad que persigue esta anotación preventiva? Bueno, la de dar la publicidad del litigio y evitar futuros daños. Pero fíjense que con esta anotación preventiva no se va a impedir la disposición del bien litigado, ya, del bien enajenado, bueno, enajenando este bien o grabando nuevamente. ¿Se lo puede grabar? Se puede grabar este bien litigioso, este bien que ha sido enajenado, este bien que ha sido grabado, sí, se lo puede grabar nuevamente. Y lamentablemente esta anotación preventiva no genera o no concede, mejor dicho, ese es el término correcto, no concede preferencias, ¿ya?
no concede preferencias la notación preventiva, en consecuencia no tiene una, mucha fuerza, ya no tiene fuerza esta medida. Lo único que hacemos es dar publicidad sobre el litigio para evitar futuros daños, pero no va a impedir de que el litigante pueda disponer de ese bien, pueda enajenarlo, pueda venderlo o inclusive pueda grabarlo nuevamente, ¿ya? ¿En qué casos procede esta notación preventiva? Bueno, como les decía que precisamente es aquel registro que se hace en la partida, entonces tienen que ser pues bienes que estén sujetos a registro. Caso contrario, no voy a poder, ¿no? Solicitar esta medida cautelar. ¿Y en qué tipo de pretensiones se puede hacer esta petición? ¿Se puede hacer esta solicitud? Bueno, en aquellas pretensiones donde se llegue a constituir, modificar o extinguir algún derecho real o el desmembramiento del derecho. ¿Y cuáles son los casos? Por decirles, en usucapión, en la acción reivindicatoria, ¿ya? También procede esta notación preventiva cuando se obtiene el secuestro, cuando el embargo es ejecutado contra los bienes del deudor. Es decir, puedo solicitar el embargo y luego puedo solicitar la notación preventiva y posterior embargo. Sí, puedo hacerlo, ¿ya? También a quien se le ha concedido el secuestro, previamente se habrá solicitado esta anotación preventiva. Eso es lo que nos señala nuestro Código Procesal Civil. Ahora bien, ¿cuándo puedo levantar esta anotación preventiva? Cuando la demanda ha sido desestimada. También cuando cesen las circunstancias que han obligado a la parte a solicitar la aplicación de esta medida cautelar. Esta anotación preventiva, esta medida, no tiene el carácter de indefinida, ¿ya? Va a caducar, pero ¿en cuánto tiempo caduca? En 2 años. ¿Ya? La caducidad va a operar en 2 años, después de los 2 años en el que se habría anotado el bien en el registro público. Pero antes de que transcurran estos 2 años, se puede prolongar por 1 año más a petición de parte. ¿Cuándo va a existir una inscripción definitiva? Les decía que no hay como anotación preventiva. ¿Ya? Será una inscripción a nombre de la parte cuando la sentencia es declarada probada, ¿ya? Pero ahí ya no estaremos hablando de una anotación preventiva, sino estaremos hablando de una inscripción definitiva sobre ese bien. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Los que siempre preguntan, no sé si Ever, Ángel, ya son conocidos los que preguntan. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Ya, entonces vamos a continuar con el avance de materia. ¿Qué información? Espérenme un momentito, no me está saltando esto. Está bien. Ya. Bien. ¿Qué datos debe tener para que se proceda a la anotación preventiva cuando el juez dispone esta medida cautelar?
debe contar con el nombre de las partes que están en el litigio. ¿Cuál es el objeto del litigio? La naturaleza de la causa, la situación del bien o de los bienes, en qué situación se encuentra. Cuando hablo de esto de la situación me refiero a que si estos bienes están libres de algún gravamen o ya pesa sobre los mismos algún otro. Y finalmente el número de la matrícula del registro del bien si es que se tuviera. Si no se tiene esta información, la otra sí es necesaria, es importante. Eso con respecto a la notación preventiva. Pasamos al embargo preventivo. ¿Qué es? Bueno, es aquella medida cautelar que tiende a limitar el uso y el goce del bien para asegurar la eficacia de una sentencia que se dicte en el futuro, ¿ya? Dentro de ese proceso. ¿En qué casos procede? Bueno, no va a proceder en todos los casos. Fíjense, antes sí se podía pedir cualquier medida a la que mejor le pareciese. Ahora no. Ahora tiene que estar debidamente fundamentado, tiene que estar debidamente sustentada esta petición. Uno de los casos en los que va a proceder este embargo preventivo se da cuando el deudor no tiene domicilio dentro del territorio nacional. Eso significa de que el demandado tendría que residir en el extranjero. Otra causa por la que procede este embargo preventivo es cuando hay un crédito, es decir, hay una deuda que se ha contraído, ¿ya? Pero que la garantía que se encuentra en ese documento no garantiza, no asegura el cumplimiento de la obligación. Reitero, hay un crédito, pero no se tiene la certeza, la seguridad de que ese crédito esté debidamente garantizado. Entonces, en ese caso se va a proceder al embargo preventivo. También se dispone este embargo en los casos de reivindicación, cuando se ha interpuesto esta demanda, en la demanda de nulidad de testamento, la división de herencia. Esto lo van a solicitar, lógicamente, el coheredero, o cuando se trata de una sociedad, de un condominio, pues va a ser el condómino o el socio que plantee la solicitud de la aplicación de esta medida cautelar, ¿ya? Y finalmente se dispone o se solicita este embargo preventivo cuando se trata de una demanda de cumplimiento de contrato de compra-venta. Son estos casos en los que procede precisamente esta medida cautelar, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento? Es el siguiente. Se hace la solicitud de la medida, ya se hace la solicitud del embargo preventivo. La autoridad judicial considera si está debidamente fundamentado, si se trata, por ejemplo, de un proceso de acción reivindicatoria o lo que se busca es el cumplimiento de un contrato de compra-venta. Entonces el juez va a conceder el embargo preventivo sin noticia al deudor. El deudor, ¿cuándo va a tomar conocimiento? No crean de que esto se va a producir vulnerando los derechos del cautelado. No. Se le va a hacer conocer después de haberse ejecutado el embargo o cuando se está ejecutando el mismo, ¿ya? Cuando la autoridad judicial concede esta medida cautelar, va a ordenar que se libre el mandamiento de embargo. Se va a librar el mandamiento de embargo, donde se va a establecer quién es el funcionario que va a estar a cargo del embargo. Puede ser el oficial de diligencias, puede ser el notario de fe pública, ¿ya? Luego se determina cuál es el bien o cuáles son los bienes
embargados. De esto se debe levantar un acta y este oficial de diligencias o este notario de fe pública deberá levantar el inventario, ¿ya? Levanta el inventario descriptivo y evaluativo. Descriptivo, tiene que señalar cuáles son los bienes que se encuentran en ese inmueble. Este inmueble, ¿de cuántas habitaciones consta? Si realmente el inmueble, como dice evaluativo, si está en buenas condiciones, si presenta rajaduras, si está deteriorado, todo eso tiene que señalar en este inventario el oficial de diligencias o el notario. A veces ingresan ambos, ¿ya? Tanto el notario como el oficial de diligencias. Asimismo, en esta acta se va a designar al depositario de ese bien o de esos bienes. Ya. Y al nombrarlo depositario, pues se hace responsable de la custodia, de la conservación, del cuidado de los mismos. Ya. Si son bienes muebles, se le entrega. Si se trataría de un bien inmueble, se le deja constancia y se le dice que, bueno, se le hace leer el acta donde se dice cuál es la situación, el estado de del bien, para que él firme. Y además, el oficial, el notario, le señalan cuál es la responsabilidad. Les decía, él tiene que cuidar, tiene que custodiar, tiene que conservar, bajo pena de responsabilidad. Ahora, ¿a quién se le nombra pues depositario en este tema del embargo? Se lo nombra al mismo demandado. Entonces, el demandado tiene que velar porque ese bien esté en buenas condiciones, de que no se llegue a deteriorar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría? Y esto sucede cuando va el oficial de diligencias, va el notario y pretenden ejecutar este mandamiento. Bueno, hay gente que se rehúsa al ingreso, ¿ya? Se rehúsa o pone resistencia. Bueno, en ese caso, también el oficial de diligencias en esa acta que levanta deberá dejar constancia de que se ha producido esta situación. Y si se habría producido el allanamiento, lo mismo. Tiene que señalar que se ha suscitado este hecho. Tiene que colocar el nombre de las personas, si se las puede identificar, las personas que han mostrado esta resistencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucedería si el demandado no se encuentra? Entonces, de igual forma, en esta acta debe dejar constancia el oficial, el funcionario judicial, de que no se ha encontrado al deudor y que se ha designado a otro depositario, ya a otra persona como depositario. De esa manera se ejecuta este mandamiento, ¿ya? Y se aplica esta medida cautelar. ¿Qué debe? Les hablaba, ¿no es cierto?, de que el juez ordena que se libre un mandamiento de embargo. Bueno, ¿qué debe contener este mandamiento? Debe señalar cuáles son los bienes, ¿ya? Los bienes. Los mismos tienen que cubrir la obligación reclamada. Entonces, ¿cuáles son los bienes? El día de ayer hablábamos respecto a, para que ustedes puedan comprender mejor esta característica de la proporcionalidad que tiene cada medida cautelar, pues no podemos pedir el embargo de todos los bienes del deudor si es que tuviera varios, si es que tuviera un departamento, una casa, un vehículo. No podemos solicitar el embargo de estos tres si es que la deuda asciende a tiene un valor reducido, ¿no? Otra cosa sería, por decirles, que el deudor se habría prestado la suma de $500,000
y que su casa esté evaluada en $300,000 americanos más su departamento en $150,000 y su vehículo en $20,000 americanos. Ahí sí existe se cumple esta característica de la proporcionalidad. Pero caso contrario, en eso también hablábamos el día de ayer, que no se debe hacer, que no se debe actuar de manera abusiva y excesiva. A veces el acreedor actúa de esta manera y la obligación que tiene precisamente el juez es de reducir la medida cautelar solicitada o ante la petición, pues él considerar cuáles son los antecedentes, cuál es el monto adeudado para reducir y decir, bueno, aquí solamente se va a proceder al embargo de este vehículo. Listo. Y ahí debe estar, ¿no? El bien que va a ser objeto de este embargo. Bien. Luego, la autorización de los funcionarios para su ejecución. Y aquí les decía, va a estar el oficial de diligencias, puede ser el notario de fe pública, inclusive se puede hacer uso de la fuerza pública, es decir, de la policía, miembros de la policía. Ahí tiene que estar, pero ¿quiénes son las autoridades, los funcionarios que van a ejecutar este mandamiento? El allanamiento, ojo, en este caso no se comete un hecho delictivo. Ustedes saben por sus estudios de otra área del derecho, que el allanamiento constituye un delito, ¿no es cierto? No podemos allanar ningún bien, no podemos decir, sí, ya ingresemos. No se puede. ¿No? Y para evitar esto, para evitar de que luego el oficial de diligencias tenga un menudo problema, porque se le puede iniciar el proceso precisamente por este tipo penal, entonces, en este mandamiento de embargo se debe autorizar que él allane en caso de resistencia de aquellos que habitan el bien, que puede ingresar por la fuerza y no está cometiendo delito alguno. El deudor o el demandado va a ser designado depositario de ese bien o de esos bienes. Se debe establecer lo que ya les decía, las responsabilidades de este depositario, ¿no? Él tiene que precautelar, él tiene que velar porque el bien esté en buenas condiciones, esté en buen estado. Y también se debe considerar que no se puede embargar determinados bienes. A esto se denominan bienes inembargables. Bien. ¿Cuáles son los bienes inembargables? El Código Procesal Civil establece cuáles son estos. En primer lugar están los sueldos, los salarios, no pueden ser embargados, ¿ya? Las jubilaciones, las pensiones, las rentas, esto tienen, por ejemplo, los adultos mayores. Aquellas personas de 65 años, pues ya reciben, ¿no es cierto?, una renta, y aquellos que han trabajado durante toda su vida de igual manera reciben una renta. Esto no se puede embargar. Otro bien que es inembargable se constituye en aquella prenda de uso personal, es decir, las prendas de vestir. ¿Qué más? También tenemos con que el peinarse, ¿no es cierto? El peine. Después los de limpieza, igual personal, como ser el colino, el cepillo de dientes, igual. Eso no se puede embargar. Los bienes imprescindibles, ¿ya? Imprescindibles, muebles imprescindibles. ¿Cuál será un mueble imprescindible? Puede ser una cama, un colchón, una mesita, una silla, ¿no? Esos son bienes, muebles imprescindibles. Es salvo que la deuda provenga de su adquisición. Ahora, ¿por qué me podría haber prestado dinero?
¿qué sucedería si he comprado una computadora? Pero una computadora valuada en más de 10.000 bolivianos. Entonces, ese bien, que precisamente ha sido el objeto de préstamo y que no estoy devolviendo, ¿ese bien puede ser embargado? Sí, podría ser embargado. ¿Ya? Me refiero a muebles que realmente necesitemos para subsistir, para tener una vida. Por ejemplo, mi cocinita. Otra cosa sería de que tenga una cocina a gas y luego tenga una cocina, una cocina eléctrica, ¿no? En ese caso, pues la cocina eléctrica va a ser embargada. Los libros relativos a la actividad laboral tampoco pueden ser embargados. Y en este tema de los libros, pues tenemos, a ver, ¿cuáles serían en nuestro caso? Los textos de derecho, ¿no es cierto? Los códigos, aquellos manuales que habría adquirido, tal vez un diccionario jurídico OMEVA, todo eso van a ser inembargables. Los objetos de trabajo también no los puede embargar, no puede disponer el embargo la autoridad judicial, como ser maquinaria, herramientas, dependiendo cuál es mi oficio, cuál es mi profesión. Aquellos artículos de consumo y de subsistencia personal y familiar por un periodo de 6 meses. Y aquí les hago la siguiente pregunta. Artículos de consumo y subsistencia personal y familiar por un plazo de 6 meses. ¿Qué pasa si el oficial de diligencias con el notario ingresan al depósito del deudor y resulta que encuentran unos 10 quintales de azúcar, 10 quintales de arroz, unos 20 bidones de aceite, luego encuentran bolsas, unas 30 bolsas de 5 kilos de fideo. A su criterio, ¿estos bienes podrán ser embargados? ¿Qué dice? Los escucho. ¿Quién desea participar? Eder, tiene la palabra. Doctorita, no sé si me logra ver. Okay. Como usted da, doctora, el ejemplo. Como usted da, doctora, el ejemplo de los 10 quintales de azúcar, de arroz, ¿no? Entonces ahí ya vemos que no es, pues, doctora, para la subsistencia, ¿no? Porque ahí podemos ver que esta persona puede estar, puede tener estas cosas para otro tipo de beneficios, ¿no? Para la venta, puede comercializar estos productos. Entonces, yo creo que en este aspecto, como usted dice, el oficial de diligencias va a poder, o la autoridad competente va a poder embargar estos productos, doctora, ¿no? Porque no es de subsistencia. Ahí vemos que tiene otro fin, ¿no? Si hay bastante cantidad de azúcar, no sé, arroz, fideo, entonces ya da mucho que pensar en ese aspecto, doctora. Gracias, gracias, Ever, es correcto. Inclusive podría incurrir en la figura del agio, ¿no es verdad? Exacto, sí, ay. Correcto, gracias, Ever. Bien. Otros bienes que son inembargables están los mausoleos, los sarcófagos, los nichos perpetuos. Tampoco se los puede embargar. Y finalmente se hace referencia a los productos agrícolas, ¿ya? Que tampoco van a ser embargados. Esos son los límites que tiene este tema, bueno, el poder embargar, el disponer el embargo por parte de la autoridad judicial. En este caso, tiene que saber muy bien el oficial de diligencias qué bienes va a embargar y qué bienes no, en base a esta lista que ya la tenemos en el Código Procesal Civil. ¿Qué pasaría si el demandado tiene una fábrica? ¿Podrá ser embargada? Si tiene otros bienes, no. Ahora, si el único bien que tiene es la fábrica, se podrá embargar, pero con límites, es decir, restricciones. Este embargo no va a ser
no se lo va a aplicar con todas las facultades que se tiene, no, sino que el embargo, el bien va a estar embargado, se va a permitir el funcionamiento de esta fábrica, ya se va a permitir. ¿Qué pasa si es una fábrica precisamente de distribución, produce y distribuye? Entonces se tiene que permitir, ya que se estaría vulnerando otros derechos, como ser el derecho al trabajo, eso ya les decía el día de ayer, y además lo que quiere el acreedor es que el deudor le pague, ¿no es verdad? Si voy a coartar ese es un medio de ingreso, peor, no me va a pagar. Entonces, se puede disponer el embargo si es el único bien, pero con ciertos límites, ¿ya? Igual, lo mismo, ¿qué pasaría si se pide el embargo de un vehículo? Y estoy hablando de un minibús. Y este minibús realiza la labor o se lo emplea para para los pasajeros, ¿no? Forma parte del transporte público, está el propietario forma parte de un sindicato, entonces él trabaja con eso. No se le podrá pues ordenar el embargo y que esté en el garaje, no se puede, o mejor dicho, no se debería, el juez no debería ordenar esto. Lo que sí es darle restricciones, ¿no? ¿Cuál va a ser el horario de trabajo? ¿Qué día debería estar en el garaje, estacionado? Eso el juez puede determinar, ¿ya? Porque realiza una actividad pública, ya un servicio, mejor dicho, un servicio público. Imagínense de que embargaran los Pumas Qatari. La alcaldía de dónde tendría ingresos, más bien se le coartaría, ¿no es verdad? Entonces, el juez tiene que disponer de que se haga el uso, se dispone el embargo, pero con determinados límites, para permitir de que esta actividad, este servicio público que presta, no quede coartado, no quede reducido o finalmente de que no se realice, ¿no? De que no preste este servicio. Bien. Eso en relación al embargo. También tenemos el secuestro, y el secuestro que se constituye en una medida cautelar que dispone el despojo del bien mueble determinado, perteneciente al deudor, a efectos de conservarlo y garantizar la eficacia de la sentencia que se dicte. ¿Cuál será la diferencia entre el embargo y el secuestro? Bueno, en el embargo, a quien se nombra depositario es al mismo deudor. En cambio, en el secuestro se designa a otra persona. Ya. En sí, el secuestro significa desapoderar. ¿Ya? Desapoderar a quien posee el bien litigado. Se lo llega a desapoderar. Y el mismo puede estar en un garaje que disponga o en depósito que disponga el lugar, la persona, el juez de que está tramitando, que está conociendo el trámite de la causa. No sé, tenía una pregunta, si no me equivoco, Maricel, tenía una pregunta, tenía la mano levantada. Buenos días, doctora. Sí, es una duda muy grande. ¿Algo que nos estaba hablando? Señorita, ¿podría hablar más fuerte? No les escucho. Ahora sí, ¿se me escucha, doctora? Se escucha mejor, sí, gracias. ¿Se podría dar este embargo de que está produciendo productos para la venta, doctora? Si solamente tiene la familia, es su patrimonio. Ya, productos para la venta. ¿Qué productos para la venta? Por ejemplo, haba, papas. Está ahí, pero productos agrícolas no pueden ser embargados.
Es un producto agrícola, ¿no es cierto? Produce la tierra, no pueden ser embargados. Entonces, ¿le tendrían que dar tiempo para que saquen la producción, doctora? ¿O cómo sería en ese caso? Sí, pero ese producto agrícola ya el código procesal expresamente nos señala de que no se lo puede embargar. ¿Ya? No se lo puede. Entonces, se tendría que buscar otro medio, otro bien para solicitar si es que tuviera no el deudor o la parte demandada. Ahora, si no tuviera ningún otro bien, no se lo podría embargar. No se puede. Doctora. ¿Está bien, Maricel? Sí, No sé si tiene alguna otra pregunta. Ya. Roberto Mendoza, ¿qué pregunta tiene? Doctora, buenos días. Bueno, para empezar, comentarle que tengo pésima señal. No sé si explico esta parte. ¿Qué pasaría en el caso de embargo, secuestro, en lo que se refiere a los anticipos de legítima? Ya, anticipo de legítima. El anticipo de legítima puede ser embargado. ¿Bajo qué argumento? ¿Qué argumento sería, Roberto, que usted plantearía para solicitar el embargo del bien que ha sido dado como adelanto de legítimo? Bueno, mayormente he visto algunos casos que cuando ya saben que están a punto de ser juzgados, se tienen un plazo de meses, hacen este tipo de cosas para, bueno, no perder todo su patrimonio. No le entiendo. Por favor, si podría aclararme, ampliar la respuesta. Como usted indicaba, en el caso de bienes muebles o bienes muebles, que estén a punto de ser embargados, pero mayormente para no llegar a este punto, las personas optan por hacer un anticipo de legítimo. Ah, ya, ahora sí ya le he entendido. Ya. Están disponiendo del bien, ¿no es verdad? Están disponiendo. Es decir, este deudor solvente quiere volverse insolvente. Entonces, qué es lo que se puede hacer? Se puede plantear, claro que sería más autorizado para el acreedor pedir la acción pauliana, porque está disponiendo de sus bienes. Eso es lo que se podría hacer. Porque usted ya me dice un adelanto ilegítima significa de que ya está disponiendo del bien. No es una medida cautelar. No es un embargo que estoy pidiendo, sino ya es un acto de disposición. Y para evitar este acto para dejar sin efecto este acto de disposición, plantearé la acción pauliana, Roberto. Eso es lo que hacen. Por eso es que la ejecución de estas medidas cautelares se hacen sin el consentimiento del cautelar. Sin el consentimiento, sin el aviso. Se ejecuta ya el embargo y después de haberse ejecutado el mismo, recién se le hace conocer. Antes no. Y esto reitero con el fin de garantizar la medida. Que no estamos en graves problemas, ya le digo, se va a disponer y ¿qué va a tener que hacer el acreedor? Antes de continuar el proceso ejecutivo para el cumplimiento de la obligación, va a tener que iniciar la acción pauliana para recuperar todos esos bienes que se estarían disponiendo.
Leticia, ¿qué pregunta tiene? Doctora, buenas tardes. Bueno, mi pregunta era acerca de, por ejemplo, se trata de personas que son comerciantes, pero en puestos tal vez de duración temporal, por ejemplo, la Feria de las Citas o Feria Navideña, por ejemplo, o incluso que yo conozco, algunos familiares míos venden y viajan con una asociación en el cual tienen puestos de venta en diferentes departamentos, ¿no? Entonces, esa sería mi duda, doctora. Bueno, pero ¿cuál es su duda? ¿De qué manera? Si pueden, si son sujetos a embargo también estos bienes y tal vez la manera en la que se podrían embargar. Bueno, estos bienes, usted hace referencia a los productos que ellos venden. Si son artesanos, ¿sí? Si se los puede embargar. Dependiendo si es lo último, si es lo único que tienen. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos bienes, con ese bien embargado? Se va a tener que rematar. Se podría, pero ya los instrumentos de trabajo no, Leticia, no se puede. Las herramientas, los instrumentos con los cuales realiza, por ejemplo, se me ocurre, no sé, pues se me ocurre el yeso, ¿no? Ese material que utilizan ellos para fabricar estas alcancías no se puede embargar porque es una herramienta de trabajo. Pero ya el producto sí podría ser embargado, pero habría que considerar a cuánto asciende, ¿no? El valor, porque estos bienes, repito, si es que el deudor no cancela su obligación, deben ser embargados. Está bien, doctora, muchas gracias. De nada. Paola tiene la palabra. Doctora, buen día, ¿cómo está? Mi pregunta era que si supuestamente el deudor no tiene más bienes, ¿no? Solo tiene una empresa, pero esta empresa no llega a cubrir ese monto que el deudor debe a la otra parte, ¿no? Y ahí, Ya. ¿cómo se podría solucionar? Porque si no llegaría a cubrir, ya que es el único bien que tiene también, y pues esa era mi duda, doctora. Ya. Paola, si es el único bien que tiene, igual se va a proceder al embargo y al remate. Y el producto del remate se va a ir a cancelar la deuda al acreedor. Ahora, si bien es cierto que no se va a cubrir toda la deuda, pero se va a cubrir parte. Eso es todo lo que se puede hacer. No es que porque sea el único bien, entonces no se procede al remate, no, se va a proceder al remate. Él va a perder su fábrica, el deudor. Siempre es importante que cuando se realizan préstamos de dinero, solicitar garantías. Pero solicitar garantías reales, ¿no es verdad? Bienes. Ya que estos bienes van a tender a cubrir la deuda, la obligación contraída. Ustedes deben acordar de los acreedores quirografarios, ¿no es verdad? ¿Quién me explica en qué consisten los acreedores quirografarios? Tienen la palabra, tienen el espacio abierto. Levantando siempre la manito, por favor. ¿Quién se acuerda de los acreedores quirografarios? Nadie sabe quién es cuándo estamos o a quién se denomina acreedor quirografario, jóvenes. ¿De veras? Doctorita, perdón. No lo puedo creer. Doctorita. ¿Quién No me sé habla? si... ¿Quién ha levantado? Jocelyn. ¿Quién? Jocelyn, doctorita. Debe levantar la mano, señorita, por favor, siempre para participar. Ya, eso para las otras ocasiones, por favor, siempre levantar la mano, porque es en orden. Tiene la palabra. Perdón. Doctorita, no sé si me estoy equivocando. Son los deudores que están en quiebra, doctorita. No se está equivocando. No es eso, no es eso, Jocelyn. No, no es eso. Pero gracias por su participación. Neiva tiene la palabra.
Doctora, recuerdo que era quien no tiene algún privilegio, ¿no? Por el crédito, bueno, lo que está dando, ¿no? Y sí, no tiene ningún privilegio. Y eso recuerdo, doctora. Ya que no tiene ningún privilegio. ¿A qué se refiere con esto de privilegio? Si podría darnos un ejemplo, por favor. Recuerdo que era, por ejemplo, que no va a recibir ningún beneficio, ¿no? Un ejemplo sería de que em, Juan y Pepe son amigos y tienen una empresa y están en quiebra, se podría decir, y otra persona les da ese monto de dinero que ellos necesitan para que ellos salgan de la quiebra, pero ese acreedor no tiene ningún beneficio y no se privilegia con nada, ¿no? Eso recuerdo, doctor. No, pero eso de privilegio, a ver, ¿en qué consiste el privilegio, Neiva? Eso no le estoy comprendiendo. Por favor, si podría continuar con el ejemplo que usted estaba dando. Como le decía, doctora, o sea, la persona que va a dar, que va a ser el acreedor, no va a beneficiarse más o menos en nada, no va a tener ningún privilegio, no se va a hacer, en este caso que le decía, no se va a hacer dueño de la empresa, no, no por el hecho de dar ese monto de dinero se va a hacer el dueño de la empresa, no va a tener ningún privilegio ni beneficio. Yo pensé que el privilegio que usted estaba mencionando era el correcto. Por ejemplo, un privilegio es, por ejemplo, una hipoteca, que el bien esté hipotecado o que ese bien se haya registrado como garantía. Ese es el privilegio, Neiva. Y evidentemente, los acreedores quirografarios son aquellos que tienen todo y nada a la vez. ¿Qué significa esto? Que en el contrato que se ha suscrito se establece lo siguiente. Yo, deudor, garantizo el cumplimiento de la obligación, del cumplimiento de la obligación o el cumplimiento de la deuda con todos mis bienes habidos y por haber. Ese es el acreedor quirografario. Tiene todo y nada. ¿Qué pasa si el deudor vende todos sus bienes? O estos bienes los da a otros acreedores y se registran los documentos. Cuando se proceda al pago de las acreencias a los diferentes acreedores, el quirografario, va a estar al último. Si queda algo después de la venta, del remate, de la disposición de todos los bienes del deudor, él va a recibir. Si no hay nada, si no queda nada, él no recibe nada. Ese es el acreedor quirografario. No se olviden. ¿Y por qué les hablo de esto? Ustedes han visto esto en Derecho Civil 3, nada más que su memoria es muy frágil. Ustedes tienen que fortalecer su memoria y tratar de acordarse todo lo que han visto en estos semestres, al menos en la materia de Derecho Civil, para que podamos hacer ejercicios, ¿no? Y practicar con ustedes en las dudas que tienen, todo eso, para que comprendan mejor. Pero si no se van a acordar de nada de lo que han visto, estamos en graves problemas, ¿no? Y esto les digo de los acreedores quirografarios por sus familiares. ¿Qué pasa si alguno de sus familiares pues se dedica a prestar dinero, ¿no? Porque hay gente que se dedica al préstamo de dinero. Y si sus familiares prestan el dinero sin ninguna garantía, van a perder su patrimonio, porque no les van a devolver. Hay gente de mala fe que no devuelve, jóvenes. Hay gente de mala fe que no, muestra sonrisas, les ofrece el cielo, la tierra, las estrellas, todo para prestarse.
pero ya al momento de devolver no lo hacen, más bien ellos resultan ser los enojados, los que están molestos, se consideran como si estuvieran ofendidos por pedir que se les devuelva lo que se les ha prestado. Entonces, moraleja, siempre a sus familiares decirles, o a sus amigos, si vas a prestar, que te den una garantía. Que te den una garantía y esta registrarla, ¿no? Registrarla para que quede constancia de que se está embargando. Y el momento de que si no, dado el caso que no me pagara, entonces iniciar el proceso, ¿no? Iniciar el proceso, pero tener la garantía, tener la seguridad de que ese bien que se me ha dado en garantía va a cubrir la deuda. Me va a pagar. Se va a rematar y el producto de ese remate va a ir a cubrir la obligación que ha contraído. Porque si no tengo ese cuidado y si se coloca en la cláusula, yo, deudor, me comprometo o garantizo el cumplimiento de la obligación con todos mis bienes habidos y por haber, tengo todo y tengo nada a la vez. Porque puede ser que esta persona no tenga absolutamente nada. ¿Ya? Hasta eso hay que cerciorarse. Si te voy, al menos si son montos importantes, ¿no? Si son sumas importantes de dinero, ya, te voy a prestar, pero necesito que me digas si tienes algún bien. O si tienes algún bien que me des en garantía. Y eso me llegue a cubrir el monto, si dado el caso, no me llegarás a pagar. Y si el deudor se enoja y si es su amigo, si es su pariente, bueno, que se enoje, ni modo. En algún momento, algún día, él reflexionará y volverá. Porque si voy a prestar sin pedir ninguna garantía, voy a perder mi dinero y voy a perder la amistad, aunque sea mi pariente. Mi pariente se va a enojar, hay más problemas inclusive con los parientes. Mi pariente se va a enojar, ya no me va a hablar, se siente ofendido por lo que le he pedido que me pague. ¿Ya? Esos son los acreedores quirografarios. Bien, pasamos a la siguiente medida cautelar que viene a ser el secuestro. El secuestro dispone, les decía, el despojo del bien mueble determinado perteneciente al deudor, a efectos de conservarlo y de garantizar la eficacia de la sentencia. Se llega a desapoderar del bien litigado. Les decía, ¿no es cierto?, ¿qué diferencia hay entre el embargo y el secuestro? En el embargo se designa depositario al deudor. En el secuestro se va a quitar, como señala el texto, se despoja del bien mueble al deudor y se coloca en un depósito. Ya, ahora, ¿cuáles son los argumentos? ¿Qué pasaría si el bien que se me ha dado en garantía es un vehículo? Pero resulta que por la noche el deudor está desmantelando el vehículo. Luego al final va a ser una chatarra que no me va a servir para nada. Entonces, para eso se pide esta medida cautelar del secuestro. ¿Ya? ¿Cuándo va a proceder el secuestro? Bueno, cuando el embargo precisamente no me asegura el derecho pretendido. Con el embargo no se me está garantizando de que este deudor pues no disponga de sus bienes, no llegue a deteriorar los mismos, ¿ya? Con el embargo no me es suficiente. Luego, también procede cuando existe la necesidad de conservar el bien para asegurar el resultado de la sentencia. Lo que les decía, necesito de que el bien esté en un lugar y que no le pase, y tenga la seguridad de que a ese bien no le va a pasar nada. Y les hacía mención del vehículo. ¿Qué pasa si el vehículo está siendo desmantelado y que al final va a ser fierro y fierro oxidado más todavía? No me asegura la eficacia de la sentencia, desde luego que no.
Entonces, en esos casos, ante esas situaciones, voy a solicitar el secuestro. Luego, también procede esta medida cautelar cuando el deudor ofrece bienes para descargo, ¿ya? Ofrece bienes para descargo, es decir, aquí están los bienes con los que garantizo el cumplimiento de la obligación. En ese caso, pido pues el secuestro de estos bienes para que se garantice el cumplimiento de la obligación. Para ello es importante, les decía, designar a un depositario. A un depositario que tiene que ser un tercero para que se me asegure el cumplimiento de la obligación. Ahora bien, hay un caso en el que no procede el secuestro. ¿Y cuál será? Cuando el demandado tiene título de propiedad o de posesión sobre ese bien por más de un año. En esos casos no procede el secuestro. ¿Ya? ¿Qué pasa si en el ejemplo que les daba el vehículo le pertenece o está en posesión el deudor hace 5 años? ¿Podré solicitar el secuestro? No. Deberá ser suficiente o deberé contentarme o conformarme con el embargo. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Gabriel tiene la palabra. Buenos días, doctora. La pregunta que tenía era sobre lo que usted estaba poniendo un ejemplo de que cuando cuando hay un embargo, se le designa al mismo deudor como depositario. Ahora, usted ponía el ejemplo de un auto. ¿Qué pasa si lo va a desmantelar? Pero si lo ha puesto como depositario al mismo deudor, doctora, ¿qué garantías le da en ese caso al juez para que no lo pueda embargar? Perdón, secuestrar. ¿Por qué secuestrar si ya lo han designado como... Yo supongo que el juez debe dar algunas garantías, doctora. No, el juez qué garantías va a dar. A ver, Gabriel, ¿qué pasaría si estamos hablando de ese vehículo y el deudor es propietario del mismo hace más de 3 años? Entonces, el secuestro no corresponde. Pero sí le hago conocer a la autoridad judicial de que ese bien está siendo desmantelado, el vehículo. Entonces, inclusive puedo solicitar una inspección judicial para que se constate y así se solicite la ampliación sobre otro bien del deudor. Eso es lo que podría hacer. Está bien, doctora. No sé si está absuelta su duda o tiene alguna otra pregunta más. No, doctora, esa era mi duda. Gracias. De nada, Gabriel. Gracias. Interesante su pregunta. Gabriel Cosmes, ¿no? Sí, doctora. Lo estoy anotando en participación. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Nada? Ya. Seguiremos. Hay que aprovechar, tenemos valiosos minutos. Ah, Ángel Armando, no había visto, es que estaba con la pantalla ocupada buscando material. Sí, tiene la pantalla. Sí, tal vez no me podía volver a explicar un poquito sobre los presupuestos, nos mencionó, ¿no? Para pedir estas medidas cautelares. Nos hablaba de la situación jurídica cautelable, la apariencia del buen derecho y el peligro por demora. Yo supongo que estos 3 presupuestos tenemos que demostrarlo, ¿no? Al momento de solicitar la aplicación de alguna medida. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos demostrar cada una, doctora, de los 3 presupuestos que nos había mencionado? Ya. Con respecto a la situación jurídica cautelable, es decir, que puede ser factible. Si yo voy a pedir el secuestro de un bien que el deudor
es propietario hace más de 3 años, el juez no me va a dar curso. Tendré que solicitar la anotación preventiva o el embargo, Ángel. Para eso tengo que hacer mención a los requisitos que establece el código, ¿no? En el caso del embargo, por ejemplo, ¿qué pasa si el deudor no vive en nuestro país hace más de 10 años? Entonces ahí será el fundamento, ¿no? Tendré que presentar una certificación de migración, dando a conocer de que esta persona ha salido hace más de 10 años y que no ha vuelto. Ese será, ¿no? Ahora, a eso se refiere la situación jurídica cautelar. Tengo que considerar si realmente corresponde, se cumplen los requisitos y si no está dentro de las causales de improcedencia esa medida cautelar. Por ejemplo, vamos a pasar a ver esta intervención judicial. En esta intervención judicial tenemos al interventor administrador y se solicita este interventor administrador cuando estamos frente a una sociedad, a una copropiedad, ¿ya? Si no hay una sociedad, si no hay una copropiedad, entonces esta medida cautelar no va a prosperar. Para eso, yo, abogado, tengo que ubicarme bien, revisar el código cuantas veces sea necesaria, si es que no conozco bien los requisitos, y ver si realmente corresponde o no corresponde esa medida, para que se cumpla esta situación jurídica cautelar. Después, la verosimilitud del derecho. No necesito, y eso les decía ayer, no necesito prueba plena, pero sí necesito cierta prueba que llegue a demostrar de que tengo el derecho. Por decirles, soy heredero. Entonces, deberé presentar el testimonio de aceptación de herencia que lo he tramitado ante el notario de fe pública, y ahí se demuestra de que yo soy heredero, ¿ya? Y que mi hermano, mi hermana, está poseyendo el bien, pero que ese bien nos corresponde al 50%, pero que desgraciadamente no me entrega, ni puedo ver, ¿ya? Ahora puedo, y me refiero a qué bien, por ejemplo, ¿qué pasa si mi padre o mi mamá eran auríferos y tenían oro en piedritas o en escamitas? Y resulta de que esa es la herencia que nos ha dejado. Pero resulta que mi hermano no me quiere entregar. Y por eso es que solicito el embargo de ese bien. Ahora, ¿podría pedir el secuestro? Desde luego que sí, porque él no ha adquirido el derecho propietario hace más de un año. Era de mis padres, o era de mi padre, era de mi progenitor, de mi progenitora. Entonces, por eso estoy pidiendo el secuestro, para que él no lo venda y para que él me entregue el 50%. ¿Ya? Esa es la verosimilitud del derecho. Segundo, el peligro en la demora. Peligro en la demora. Voy a solicitar la entrega del 50% de la herencia. Pero esto, ¿cuánto tiempo va a durar? Voy a interponer la demanda, él va a contestar, luego de que se conteste, el juez va a señalar día y hora de audiencia. ¿Cuánto tiempo lleva todo esto? Aproximadamente unos 5 meses. En 5 meses, mi hermano puede haber vendido todo el oro, sí. De esa manera deberé demostrar, plantear argumentos y presentar documentos que respalden esta mi solicitud, Ángel. Gracias, doctorita. Gracias a usted. Ya tiene participación, ¿no? El día de ayer usted ha participado. José María Conde, Ever, Ángel, sí, está anotado. Erika, ¿qué pregunta tiene? Doctorita, tenía una duda con relación, hace rato mi compañera decía sobre los alimentos agrícolas, que eso no se podía embargar, pero ¿qué pasaría si no tiene bienes, pero tiene ganado? ¿Se podría llevar al embargo o al secuestro, doctorita? Le voy a dar un cocacho, Erika. El ganado no es un producto agrícola, es un producto agropecuario. No, doctorita. Bueno. Lo decía porque como los productos agrícolas no se pueden embargar, ¿qué pasaría con los animales? ¿Si se podría o no se podría también?
Le reitero, Erika, por eso le digo que le voy a dar un cocacho. El ganado no es un producto agrícola, es un producto agropecuario. Sí se puede. Sí se puede embargar. Ever, ¿qué pregunta tiene? Doctorita, tengo la consulta. En caso, digamos, de que se produzca un secuestro de algún bien, esto usted nos decía que se lo realiza, ¿no? O se lo lleva a un depósito, ¿no? Entonces, ese depósito, doctora, yo pienso que tiene que tener algún tipo de requisitos, ¿no? O tenemos que buscar algún tipo de requisitos en el aspecto, digamos, de que nos brinde la seguridad, la condición, ¿no? Que no se va a deteriorar, la seguridad de que no se va a extraviar, algún tipo de requisitos y garantías también que nos pueda dar que este bien va a estar, eh, no va a sufrir ningún tipo de estos daños. Ahora, doctora, ¿qué pasa si en este depósito sufre algún tipo digamos, de robo o desaparición de este bien? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que va luego, o cuál es el efecto que va a producir, doctora? La responsabilidad por parte del depositario. Mm, Estoy designando un depositario. A él le digo cuáles son las responsabilidades que tiene. Usted me hablaba ah, de un robo. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer este depositario? Denunciar el robo y que se sigan las investigaciones. No es simplemente, ay, sí, me han robado. Y en la denuncia, ay, es que no he interpuesto. claro. Para ser depositario tiene que ser una persona responsable. ¿Ya? Responsable. Ahora, en los lugares de depósito, a ver, esto, pero es en el área penal, se tiene centros de depósito, al menos en vehículos, cuando se ha dispuesto el envío. Ya, doctorita. ¿Ya? Pero Ya, hay gracias. responsabilidad por parte del depositario, Ever. Ah, ya. Ay, Yo se pensaba perdió, lo siento, no parece. No hay eso. Ah, ya. Puede pasar, doctora, estos Pasa, problemas pasa, delicados. pasa eso, sí. Ya, gracias, doctora. De nada, Ever. Jocelyn. Mi pregunta era sobre qué pasa si este deudor tiene dos órdenes por, eh, por secuestro o por embargo, pero solo tiene un bien. ¿Qué pasaría en ese caso, autorita? Ya, el embargo sí da preferencia. El primero que hizo registrar es el que va a tener la posibilidad de obtener bueno, producto del remate va a ser a él primero al que se le va a pagar, a Jocelyn. Ahora, habría que considerar el bien y la deuda. ¿Qué pasa si es una casa? Y el primer registro se ha realizado, el primer embargo se ha realizado por una suma de 100.000 bolivianos. Entonces, ¿se podría aceptar un segundo embargo porque llega a cubrir? Sí. Pero eso hay que considerar las circunstancias. El monto, todo eso se tiene que considerar. ¿Ya? Ya, ahorita entonces tiene prioridad el primero, ¿no? Bueno, el primero el que ha interpuesto. Ah, tiene ya. preferencias, sí. Preferencias. ¿Ya? Gracias. Bien, gracias, Jocelyn. Gabriel, ¿qué pregunta tiene? No, doctora, me olvidé de bajar la mano. Ah, ya, está bien. Bien. Pasamos a la intervención judicial. La intervención judicial les decía que es otra medida cautelar en la que se designa por parte del juez a una persona como auxiliar externo para que llegue a interferir en la actividad económica de la persona física o jurídica, asegurando la ejecución forzosa o impidiendo que se produzcan alteraciones en el estado de los bienes del demandado. Para eso se pide esta intervención judicial. Ahora existen clases de interventores. El primero es el interventor administrador, que si ustedes recordarán el día de ayer, es en este caso en el que se pide la contracautela. Es el único caso actualmente en el que se pide la contracautela. Este interventor administrador
va a revisar los actos o omisiones que habrían realizado o que habría realizado el administrador titular que pueda ocasionar un grave perjuicio o peligro a las actividades de la sociedad o de la copropiedad. Entonces, cuando se designa este interventor administrador, pues él va a ser una especie de coadministrador o se lo va a sustituir por el administrador titular, ya que este, es decir, el administrador titular, está realizando actos o está omitiendo actos que realmente lleguen a afectar o causar un grave perjuicio en el patrimonio, en las actividades de la sociedad o de la copropiedad. En cambio, el interventor administrador, ¿cuándo se lo designa? Bueno, para que comunique al juez cualquier irregularidad que encuentre en la administración por parte precisamente del titular, es decir, del administrador, o aquella situación general del patrimonio. Se le tiene que informar. Este interventor, precisamente informante, le avisa a la autoridad judicial de la situación general del patrimonio y cuál es la forma en la que está administrando el titular, cómo maneja los activos y los pasivos, pero solamente le informa a la autoridad judicial, él no interviene, solamente le informa. Y finalmente el interventor recaudador se encarga precisamente de recaudar los frutos civiles o naturales hasta el 50%, nada más. No tiene injerencia en la administración. Ya. ¿Cómo se designa este interventor judicial? Bueno, tiene que ser una persona idónea y ajena a la sociedad o a la copropiedad intervenida. ¿Cuáles son las obligaciones de este interventor? Bueno, debe desempeñar la función observando las instrucciones que le haya dado la autoridad judicial. Debe prestar los informes periódicos y uno al final de su intervención. Debe vigilar la conservación del activo y también debe vigilar de que no se produzca ningún deterioro a los activos de esta sociedad o de esta copropiedad. De esta labor que realiza el interventor, ¿debe percibir honorarios? Sí, pero los va a percibir luego de que se haya aprobado su informe final. Ahora bien, este interventor puede solicitar un pago anticipado. Sí, puede solicitar en base al justificativo, a las necesidades que tenga, en proporción al importe total que le corresponda percibir. ¿Se puede remover a este interventor? Sí. ¿Cuándo? Cuando incumple el cometido que le ha impuesto la autoridad judicial, cuando se muestra en sus actividades falta de idoneidad, cuando muestra negligencia o abuso en el ejercicio de sus funciones. Ya, se lo puede inhibir del cargo. Bien. O se lo puede remover. Pasamos a la siguiente medida cautelar, que es la inhibición de bienes. ¿En qué consiste? Bueno, es una orden de parte de la autoridad judicial para anotar la medida sobre los bienes del deudor que son sujetos a registro, impidiendo de que estos sean vendidos y que soporten otros gravámenes que lleguen a perjudicar el cumplimiento de la obligación. Entonces, Jocelyn, en la pregunta que me hacía, ¿es preferible solicitar esta medida cautelar de la inhibición de bienes? Porque con esta, reitero, se evita de que el deudor venda sus bienes y que pesen sobre este mismo bien otros gravámenes que lleguen a perjudicar el cumplimiento de la obligación. ¿Ya? Ya, hasta ahorita. Gracias. No, de nada. Esta inhibición de bienes va a surtir sus efectos a partir de la fecha en la anotación. Y esto concede preferencia también, Jocelyn, sobre las medidas de inhibición posteriores que puedan darse, ¿ya? Otorga privilegio, es decir, a él primero se le va a considerar. Tenemos la prohibición de innovar.
esta prohibición de innovar, ¿en qué consiste? En esa abstención de producir actos materiales que puedan modificar el estado de las cosas a momento de iniciar la demanda. Y esta prohibición de innovar se da en los procesos interdictos, se da en aquellos procesos de obra nueva perjudicial y daño temido. Se puede, por ejemplo, solicitar que se coloquen puntales en ese bien que está causando perjuicio, que puede causar perjuicio, también en los casos de abuso de derecho y en los procesos que estén referidos al derecho a la intimidad, que se habría vulnerado el derecho a la intimidad, a la imagen y a la voz. Entonces, en esos casos, el juez ordena cualquier medida que tienda a proteger, que tienda a precautelar estos derechos. ¿Ya? Y finalmente tenemos la prohibición de contratar. Esta prohibición de contratar, que es una medida cautelar específica, recae sobre bienes que están en litigio, ¿ya? Impidiendo que la realización de actos jurídicos que transmitan el derecho, por ejemplo, la permuta, o que modifiquen la condición jurídica de ese bien. Aquí sería el arrendamiento, la hipoteca o la anticresis. Bien, estas son todas las medidas cautelares específicas que están reguladas en nuestro Código Procesal Civil. Agradezco, me he pasado unos 4 minutos, 1000 disculpas. No nos olvidemos de que el día martes tienen control de lectura hasta aquí, ¿ya? Tienen el control de lectura de todo lo que hemos avanzado hasta esto. Neiva, ¿qué consulta tiene? Doctora, no era una consulta, sino que estábamos hablando con mis compañeros y le queríamos pedir que si por favor el control de lectura podría ser el miércoles, ya que el martes también tenemos un examen oral de metodología de audiencias de penal. Y eso queríamos comunicarle, doctora, no sé si se podría. Está bien, el día miércoles entonces, no hay problema. El día miércoles control de lectura de todo lo que hemos avanzado. Gracias. Gracias, doctora. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el martes. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta aquí Gracias, el control, doctora. Hasta doctora. luego. Hasta aquí el control, el día miércoles. Gracias, doctorita. Tengan Gracias, doctora. un examen. Hasta luego. ¿Perdón? Hasta la siguiente clase, doctora. Hasta el día martes. Que les vaya bien.